Buenos días, mi nombre es Daniel Alfaro Rojas, candidato al doctorado en Ciencias Administrativas, y en esta presentación someto a su consideración los resultados del proyecto de aplicación final del Seminario de Investigación 3. El trabajo se titula Gobernanza del dato, liderazgo habilitador y resistencia cultural digital en la calidad de la toma de decisiones estratégicas, y corresponde al piloto cuantitativo, con medición antes y después en una muestra de 185 personas, desarrollado en los servicios de urgencias y facturación de los hospitales de Chapinero y Engativá, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE en Bogotá, Colombia. Quiero ser completamente transparente desde el primer minuto. Los resultados que voy a presentar provienen de una base de datos simulada, construida y documentada en el caso práctico de la unidad 3 del curso, cuyo propósito es validar de extremo a extremo el protocolo de limpieza, análisis y reporte antes de aplicarlo a la población real de la subred. Es, en otras palabras, un ensayo general completo del método con resultados que deben leerse como una prueba de concepto y no como evidencia empírica definitiva. Paso a la diapositiva 2, donde presento el problema de investigación. Comienzo por el problema. La Subred Norte genera aproximadamente 50.000 registros diarios, distribuidos en 3 sistemas de información que no conversan entre sí: el Sistema de Información Hospitalario GIS Dinámica Gerencial, el Sistema de Gestión Integral Almera y el Sistema de Gestión Documental Agil Salud. Y aquí está el punto central que quiero que quede claro desde el inicio. El problema no es tecnológico, es epistemológico. La organización no carece de datos, carece de una arquitectura de gobernanza que convierta ese volumen de información en evidencia utilizable para decidir. Siguiendo a Moran, estamos ante un sistema adaptativo complejo que se gestiona hoy de manera reactiva e intuitiva. De ahí se desprende la pregunta que orienta toda la investigación doctoral: ¿en qué medida la implementación de un modelo integrado de gobernanza del dato, cuadro de mando integral más Business Intelligence, mejora la calidad de la toma de decisiones estratégicas y cómo la resistencia cultural digital modera esta relación? Este informe reporta específicamente el piloto de implementación, con mediciones antes y después de una ventana de intervención en los 2 servicios y las 2 sedes mencionadas. Con el problema planteado, paso a cómo lo traduje en un objetivo medible. El objetivo del componente cuantitativo es estimar el efecto del piloto de gobernanza del dato sobre la calidad de la toma de decisiones estratégicas, comparando un momento previo y un momento posterior a la intervención, y evaluar si la resistencia cultural digital modera la relación entre el cambio en la gobernanza del dato y la ganancia obtenida en calidad decisional. Quiero detenerme un momento en la forma de este objetivo, porque no es casual. Contiene los 5 elementos que un objetivo cuantitativo bien construido debe tener: un verbo operacionalizable, estimar y evaluar; una variable principal, la ganancia en calidad decisional entre los 2 momentos de medición; una población definida, el personal de los 4 estamentos adscritos a los servicios piloto; una relación analítica precisa, la moderación del cambio en gobernanza por la resistencia cultural digital; y un contexto temporal delimitado, los 2 momentos de medición del piloto. Esta precisión es lo que permite, más adelante, construir un modelo estadístico verificable y no solo una intención de investigación. Antes de entrar en los resultados, es indispensable explicar cómo se garantizó el rigor ético y metodológico del estudio. Este es un estudio con personas, dentro de una organización de salud, y eso impone responsabilidades específicas. El diseño general del proyecto doctoral es mixto, explicativo secuencial. El componente cuantitativo que hoy presento identifica dónde y con qué magnitud ocurre el fenómeno. Una fase cualitativa posterior explicará por qué ocurre así en cada estamento. En materia ética, apliqué los 3 principios del informe de Belmont: respeto por las personas mediante un consentimiento informado diferenciado por estamento; beneficencia mediante un instrumento breve que no expone errores individuales;
y justicia mediante un muestreo que no privilegia a quienes tienen más fácil acceso digital. Sobre confidencialidad, no prometía anonimato absoluto, sino confidencialidad reforzada, pseudonimización, umbral mínimo de 5 casos para cualquier reporte desagregado y agregación institucional del estamento directivo. 20 personas en esta muestra piloto, el más pequeño y más fácilmente identificable. Y en el plano legal, el tratamiento de datos se rige por la Ley 1581 de 2012 de Colombia, con una evaluación de impacto en protección de datos previa que identificó como riesgo concreto la posibilidad de reidentificación de posiciones críticas del personal directivo si se cruzaran indebidamente las bases. Con este marco ético claro, veamos qué variables medimos exactamente y cómo. El modelo estadístico central de este estudio combina dos estrategias sobre 4 variables, medidas en distintos momentos. La gobernanza del dato y la calidad decisional se midieron 2 veces, al inicio del piloto y al cierre de la ventana de observación. Eso me permite calcular, para cada persona, cuánto cambió su percepción de gobernanza del dato y cuánto mejoró, o no, su calidad decisional. La resistencia cultural digital, construida sobre la conceptualización tridimensional de Oreck, cognitiva, afectiva y conductual, y el liderazgo habilitador, adaptado de la teoría del liderazgo de la complejidad de Buchbian y colaboradores, que midieron una sola vez al inicio como características relativamente estables del individuo, durante la ventana corta del piloto. La primera opera como variable moderadora, la segunda se describe como mediadora, con un rol formal que se estimará con mayor potencia en la fase de evaluación de impacto. Veamos ahora cómo se tradujo este diseño de medición repetida en un diseño de investigación concreto. El diseño completo del proyecto doctoral abarca 18 meses y 4 momentos: diagnóstico, piloto, evaluación de impacto y fase cualitativa explicativa. Lo que presento hoy corresponde al segundo momento, el piloto, aplicado específicamente en los servicios de urgencia y facturación de los hospitales de Chapinero y Engativá, con medición antes y después de la ventana de intervención. Estadísticamente, esto se traduce en 2 estrategias complementarias: una comparación de medias apareadas que compara a cada persona consigo misma antes y después, y un modelo de regresión con interacción, estimado no sobre los niveles de las variables, sino sobre sus puntajes de cambio, siguiendo el procedimiento estándar de Hayes para el análisis de moderación. Pasemos ahora a cómo se construyó la muestra que sostiene estos resultados. La población objetivo son 385 personas de toda la subred. De ahí se seleccionó, mediante muestreo probabilístico estratificado con cuotas exactas por estamento, la muestra piloto: 65 médicos, 55 profesionales de enfermería, 45 del estamento administrativo y técnico y 20 directivos. 185 personas en total, distribuidas de manera aproximadamente equilibrada entre las 2 sedes del piloto, 99 personas de Chapinero y 86 de Engativá. Este tamaño se calculó mediante análisis de potencia a priori, exigiendo 90% de potencia para detectar un efecto mediano en el modelo de interacción, lo que arrojó un mínimo de 175 casos. La base bruta simulada contenía 186 registros. Tras depurar un caso duplicado y un error de captura, la base analítica quedó en los 185 casos planificados. Veamos ahora los instrumentos con los que medimos cada una de las 4 variables. Cada variable se midió con una escala validada. La escala de gobernanza del dato de 12 ítems mostró un alfa de Cronbach de 0.91 en el piloto de validación del instrumento. La escala de resistencia cultural digital, construida específicamente para este estudio con 15 ítems en 3 dimensiones, mostró un alfa de 0.88. La escala de liderazgo habilitador y la de calidad decisional muestran igualmente niveles de confiabilidad adecuados. Esta última complementada con indicadores objetivos extraídos de los sistemas de información para reducir el riesgo de deseabilidad social en el autorreporte. La recolección combinó encuesta autoadministrada para el personal administrativo y directivo
y aplicación presencial asistida con tabletas para el personal asistencial de urgencias. Con los instrumentos ya validados, entremos en los resultados. Comienzo por la estadística descriptiva. Estos son los primeros números de la simulación y ya cuentan una historia. La gobernanza del dato percibida aumentó de 3.62 en la línea base a 4.15 al cierre del piloto. La calidad decisional aumentó todavía más, de 3.49 a 4.55, aunque con un incremento notable en la dispersión, lo que sugiere que no todas las personas mejoraron de la misma manera. Quiero destacar un hallazgo descriptivo particularmente relevante. Al desagregar la resistencia cultural digital por estamento, encuentro un gradiente claro. El personal médico presenta, en promedio, la resistencia más alta y el personal directivo la más baja. Esta observación, aunque puramente descriptiva, será clave para interpretar los resultados que siguen. Pasemos ahora al corazón del informe, la contrastación formal de las dos hipótesis centrales. Formulé dos hipótesis. La primera, que la calidad decisional mejora entre el inicio y el cierre del piloto. La segunda, que la resistencia cultural digital modera la relación entre el cambio en gobernanza del dato y la ganancia en calidad decisional. Los resultados son deliberadamente distintos entre sí, y creo que esa diferencia es el aporte metodológico más importante de esta presentación. Para la primera hipótesis, la prueba T para muestras apareadas arrojó una diferencia media de 1.04, altamente significativa, con un tamaño de efecto, la D de Cohen, de 1.10, un efecto grande. Se rechaza la hipótesis nula. El piloto se asocia con una mejora sustancial en la calidad decisional. Para la segunda hipótesis, en cambio, el término de interacción entre el cambio en gobernanza del dato y la resistencia cultural digital no alcanzó significancia estadística. El valor P fue de 0.529, con un intervalo de confianza que incluye ampliamente el cero. No se encuentra evidencia suficiente en esta muestra piloto para rechazar la hipótesis nula de ausencia de moderación. Y aquí quiero ser metodológicamente preciso. Esto no significa que la moderación no exista. El modelo se estimó sobre un subconjunto reducido de 171 casos, precisamente por la mayor no respuesta en la variable de resistencia cultural digital, concentrada en el personal médico. La lectura correcta es que el piloto, tal como fue diseñado, y con esta muestra, no tuvo la potencia estadística suficiente para pronunciarse con precisión sobre la moderación. La diferencia, que enfatizo mucho en mi trabajo escrito, entre ausencia de evidencia y evidencia de ausencia. Traduzcamos ahora estos dos resultados en su significado práctico para la organización. Resumo entonces dos hallazgos con dos lecturas honestas. El primero, la mejora en calidad decisional entre el inicio y el cierre del piloto es sólido, preciso y de gran magnitud. 1.4 puntos de mejora en la escala, con una potencia estadística prácticamente del 100%. Este es el resultado que respalda con la debida cautela sobre causalidad en un diseño sin grupo de comparación, la continuidad de la inversión en el modelo de gobernanza del dato. El segundo, la moderación de la resistencia cultural digital, queda pendiente de confirmación. Como análisis complementario y exploratorio, encontré que la ganancia en calidad decisional se acerca al límite convencional de significancia al compararla entre estamentos, y que existe una correlación positiva, aunque débil, y no concluyente, entre el cambio en gobernanza del dato y la ganancia decisional. Ambos hallazgos, sin ser confirmatorios, apuntan en la misma dirección que el diseño doctoral original, y constituyen el puente directo hacia la fase cualitativa de mi investigación, que explicará estos mecanismos con las voces de los propios participantes. Cierro con las conclusiones y su implicación directa para la toma de decisiones institucionales. Permítame cerrar con las conclusiones y su traducción en decisiones concretas. Primero, la evidencia de este estudio piloto simulado respalda la continuidad de la inversión en gobernanza del dato. El efecto sobre la calidad decisional es robusto y de gran magnitud. Segundo, la hipótesis de moderación por resistencia cultural digital no pudo confirmarse con esta muestra piloto, lo que exige, antes de la fase de evaluación de impacto, ampliar la muestra y reforzar específicamente la captura de esa variable en el personal médico. Tercero,
Las tendencias exploratorias por estamento alimentan directamente el diseño de la fase cualitativa. Y cuarto, todo este ejercicio se produjo protegiendo la confidencialidad de eventuales participantes reales y cumpliendo la normatividad colombiana de protección de datos personales. Para la alta dirección de la Subred Norte, esto se traduce en 4 decisiones concretas. Sostener en el presupuesto de tecnologías de la información de 2027 y 2028 la inversión en el modelo de gobernanza de datos con base en la mejora observada. Ampliar la muestra y reforzar la captura de la variable de resistencia cultural digital antes de la evaluación de impacto. Diseñar la fase cualitativa a partir de las tendencias exploratorias identificadas por estamento e incorporar el componente de gobierno del dato en el Plan de Desarrollo Institucional 2027-2031, sujeto siempre a la validación de estos hallazgos con datos empíricos reales. Con esto concluyo la presentación del piloto de mi investigación doctoral. Quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.